El batallón, no sé quién le hizo eso, ¿me entiendes? Pero mi sobrino no tenía ni un disparo en el cuerpo. Le arrancaron la cabeza y lo dejaron colgado en el bosque. Una imagen impactó a los habitantes del complejo do Alemão tras la operación más letal en la historia de Río de Janeiro. En el bosque de la Serra da Misericordia se encontró un cuerpo tirado en el suelo. Llevaba un uniforme camuflado completo y equipo táctico usado por miembros de facciones criminales. Pero lo que convirtió este hallazgo en un titular nacional no fue solo otra muerte en un enfrentamiento. Fue el hecho de que la cabeza del joven estaba separada del cuerpo, colgada de un árbol, amarrada con cuerdas, expuesta deliberadamente. Pronto circularon narrativas. Parte de la prensa y políticos afirmaron que los policías habían ejecutado y decapitado al joven. Familiares lloraban diciendo que era un buen chico. Pero cuando se publicó el informe forense, la verdad revelada era aún más oscura y revelaba algo perturbador sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el crimen organizado para manipular la opinión pública. En la madrugada del 28 de octubre de 2025, las fuerzas de seguridad de Río de Janeiro lanzaron la operación más masiva jamás vista en los complejos de La Pena y del Alemão. Más de 2.500 agentes fueron movilizados. El Batallón de Operaciones Especiales lideró la incursión. El objetivo era recuperar el control territorial del Comando Rojo, la facción que domina estas comunidades desde hace años. Con mano de hierro, controlando rutas de tráfico, extorsionando a los habitantes y enfrentando a las autoridades con armamento cada vez más pesado. Siguieron horas de intenso enfrentamiento. Helicópteros sobrevolaban constantemente las favelas. Los tiroteos no dejaban de escucharse. Narcotraficantes equipados con fusiles, granadas y chalecos balísticos resistían ferozmente, sabiendo que esta vez la policía no retrocedería fácilmente. Cuando el polvo finalmente se asentó, el daño fue devastador. Más de 120 personas muertas. 4 de ellas eran policías. Hombres que estaban cumpliendo con su deber de proteger a la sociedad y que pagaron con sus vidas. El resto, según informes oficiales, eran sospechosos de estar ligados directamente al narcotráfico, drogas y crimen organizado. Como era de esperarse, parte de los medios y algunos políticos rápidamente lamentaron las muertes de los sospechosos. Hubo pedidos de 1 minuto de silencio, discursos inflamados sobre la violencia policial, pero curiosamente pocos hablaron de los 4 policías muertos. Pocos lamentaron a las familias destrozadas de esos hombres que murieron defendiendo la ley. Entre los sospechosos muertos estaba Iago Rodríguez Rosario, un joven de apenas 19 años cuyo destino se volvería el más comentado de toda la operación. Él es con quien yo voy a andar y tú también. Todo ya está grabado. Me voy y tú también vas. Iago acumulaba más de 2.000 seguidores en Instagram. Su perfil era una vitrina de ostentación. Él publicaba fotos con motos de lujo, BMW relucientes, que claramente no eran compradas con el salario de un trabajador común. Exhibía fusiles de asalto, armas de guerra que cuestan decenas de miles de reales en el mercado negro. Aparecía fumando marihuana abiertamente, sin ninguna preocupación por las consecuencias legales. Era el estilo de vida que, para muchos jóvenes de la comunidad, parecía sinónimo de poder y éxito. Según información de la Policía Civil, divulgada por la columna de Metrópolis, Iago era identificado como integrante activo del Comando Vermelho. La inteligencia policial identificó contenido relacionado con la pandilla en sus redes sociales. Él no solo le daba me gusta o compartía, él producía ese contenido, posaba con las armas, mostraba el estilo de vida del crimen. Y, lo más importante, él actuaba en la primera línea de la pandilla, siendo uno de los responsables por la defensa armada del territorio controlado por el narcotráfico en la región. Incluso había quienes decían que él estaba ascendiendo rápidamente en la jerarquía del grupo. Iago no tenía antecedentes penales formales registrados, ninguna condena previa. Pero eso no significa inocencia, solo significa que aún no lo habían atrapado.
Cuando comenzó la mega operación y el batallón de operaciones especiales avanzó por el complejo do Alemão, Iago estaba ahí, vestido con uniforme camuflado, el uniforme no oficial pero reconocible de los soldados del Comando Vermelho, armado y posicionado en un área estratégica. Al llegar el enfrentamiento, él intentó resistir, lo que le costó la vida. En los días siguientes a la operación, los residentes y los equipos de rescate recorrían las zonas de vegetación buscando cuerpos. Era un trabajo macabro, pero necesario. Decenas de sospechosos habían huido hacia la vegetación densa, intentando escapar de la policial. No es un bosque muy cerrado, pero no es fácil entrar. Inclinada, ¿verdad? Muy inclinada. Muchos fueron encontrados ahí y fue durante una de esas búsquedas que se descubrió la escena más impactante. El cuerpo de Iago Rodríguez Rosario estaba tirado en un claro, pero su cabeza no estaba con el cuerpo. Estaba colgada de un árbol cercano, atada con cuerdas, expuesta de forma grotesca. Empezaron a circular videos en las redes sociales, mostrando a los habitantes recogiendo la cabeza y poniéndola dentro de una bolsa de plástico. Las imágenes eran extremadamente fuertes, imposibles de mostrar en cualquier plataforma. La brutalidad de la escena era innegable y de inmediato comenzaron a formarse narrativas. Grupos de derechos humanos afirmaron que los policías habían ejecutado y decapitado al joven. Políticos hicieron declaraciones indignadas sobre la barbarie estatal. La madre de Iago lloró ante las cámaras, diciendo que su hijo, de solo 19 años, se entregó a la policía, pero aún así fue golpeado y decapitado. Ella afirmó que él no tenía marcas de balas en el cuerpo, solo la brutal decapitación. El discurso era claro, la policía había cometido un crimen atroz contra un joven inocente. Pero había un problema fundamental con esa narrativa. Estaba a punto de ser completamente desmentida por pruebas forenses irrefutables. Cuando el informe forense de la oficina del médico forense al fin se publicó, reveló datos que cambiaron la narrativa. El documento describía en detalles técnicos exactamente lo que le había pasado a Iago. El proyectil entró por la parte inferior del abdomen, en una trayectoria de abajo hacia arriba, atravesó completamente el cuerpo de Iago y salió por la espalda. En ese trayecto, la bala causó graves lesiones en el hígado, pulmón derecho y estómago. Un disparo como ese de un fusil de alto calibre causa un trauma interno masivo. La persona puede estar consciente unos minutos, pero la muerte es rápida e inevitable. La sangre sale del cuerpo muy rápido. Para alguien con la estatura de Iago, aproximadamente 1.67 metros, el tiempo promedio para perder todo el volumen sanguíneo después de una herida como esta es de pocos minutos. Y aquí está el detalle más perturbador revelado por el informe. Cuando decapitaron a Iago, su sangre seguía circulando. Eso significa que la decapitación ocurrió muy poco tiempo después del disparo que lo hirió mortalmente. Minutos, tal vez menos. El informe describió la causa oficial de la muerte como separación de la medular cervical, múltiples heridas cortantes y fracturas en los huesos de la cara. En términos simples, alguien usó una herramienta para cortar, probablemente un machete, y decapitó a Iago mientras él todavía estaba técnicamente vivo, aunque mortalmente herido y probablemente inconsciente o en estado de shock extremo. Pero, ¿quién hizo eso? Esa era la pregunta clave. La policía civil, después de analizar todas las pruebas, presentó una teoría que tiene mucho más sentido que la narrativa de ejecución policial. Durante el enfrentamiento intenso, Iago fue alcanzado por el disparo de fusil. Cayó mortalmente herido. En ese momento, el tiroteo aún continuaba alrededor. Los policías se enfrentaban a traficantes. El batallón de operaciones especiales avanzaba, intercambiaba disparos y neutralizaba amenazas. Iago estaba en la ruta de escape rodeado de cómplices de la pandilla. La policía cree que fueron los propios miembros del Comando Rojo quienes decapitaron a Iago. El objetivo, construir una narrativa de brutalidad policial y convertir a un criminal muerto en un enfrentamiento en supuesta víctima de ejecución bárbara. Hacer parecer que la policía no solo mató, sino que mutiló el cuerpo de manera cruel. Eso serviría perfectamente a los intereses de la pandilla. Desmoralizar la operación policial, ganar simpatía, presionar políticamente para que futuras operaciones fueran canceladas o limitadas.
Esta brutalidad post-mortem no es nueva en el crimen organizado de Río de Janeiro y suele estar ligada a un contexto específico: venganza por la muerte de policías. Meses antes del caso de Yago, en mayo de 2025, otro episodio similar sacudió Río. Él fue uno de los jefes del tercer comando puro. Otro narcotraficante tuvo una muerte igualmente brutal. Daniel Falcão dos Santos, apodado Gotinha, era la mano derecha y guardaespaldas personal de TH. Cuando el batallón localizó el búnker donde el jefe del narcotráfico se escondía, Gotinha estaba allí. Él reaccionó a la llegada de los policías con disparos de fusil. Hubo un intenso intercambio de disparos y cuando terminó el enfrentamiento, Gotinha había sido alcanzado por un disparo de fusil directamente en la cabeza. El impacto fue tan fuerte que su cabeza quedó completamente destruida. El ataúd en el velorio tuvo que permanecer cerrado. No había manera de hacer un velorio de ataúd abierto. Pero el contexto de esta operación es crucial. TH de Maré no era solo otro narcotraficante. Era buscado desde 2014 por la muerte del cabo del ejército, Michel Augusto Mikami. También participó en la muerte del soldado de la Fuerza Nacional, Helio Mesías Andrade, disparado en 2016 al entrar por error al complejo de Maré. Y, más recientemente, en julio de 2024, 2 policías militares del batallón fueron asesinados. A partir de ese momento, la inteligencia policial trabajó incansablemente durante 8 meses, rastreando a TH, mapeando sus movimientos, identificando sus rutas, hasta que finalmente lo localizaron y lo neutralizaron. Durante una conferencia de prensa después de la operación, el secretario de la Policía Militar de Río, el coronel Marcelo de Meneses Nogueira, se levantó y mostró el expediente criminal de TH. La hoja impresa tenía aproximadamente 5 metros de largo, con 227 anotaciones criminales y 17 órdenes de arresto pendientes. El secretario de Seguridad Pública, Víctor Santos, fue directo. La operación fue un éxito. Se basó en inteligencia. Tras la muerte de 2 policías militares del batallón, la inteligencia siguió trabajando sin parar para identificar y arrestar a los criminales. Gotinha murió al proteger a un hombre responsable de matar a varios agentes de seguridad. Además, hay reportes de que Gotinha había quitado la vida a uno de los policías del batallón semanas antes, y publicó una foto vistiendo el uniforme en las redes sociales. El intento de transformar a Yago Rodríguez Rosario en mártir es sintomático de un problema mayor. Hay un esfuerzo para humanizar a los criminales y deshumanizar a los policías. Cuando Yago es asesinado en un enfrentamiento, inmediatamente surgen narrativas sobre un chico de 19 años que no merecía eso. Su familia dice que él era buena persona y no estaba involucrado en nada. Los medios publican titulares dramáticos sobre brutalidad. Pero ¿dónde están esos mismos políticos cuando mueren policías? ¿Dónde está la indignación por la familia del cabo Michel asesinado en 2014? ¿Dónde están los titulares sobre los 2 policías militares del batallón asesinados en 2024? ¿Dónde están los minutos de silencio por los 4 policías que murieron durante la mega operación del Alemão? El silencio ensordece. Parece que existe una jerarquía de vidas donde la de quien defiende la ley vale menos que la de quien la viola. El Batallón de Operaciones Especiales fue claro en su comunicado oficial. Todos los individuos que permanecieron en la selva durante la operación estaban armados y vinculados al narcotráfico. La acción fue dirigida a criminales en enfrentamiento, no a inocentes. Pero esa claridad es ignorada por aquellos que prefieren creer en narrativas convenientes. Yago no estaba acampando en el bosque, él no estaba ahí por casualidad. Él estaba vestido con uniforme de combate, armado, posicionado estratégicamente, cumpliendo su papel como soldado del Comando Rojo. Cuando el enfrentamiento lo alcanzó, las consecuencias fueron fatales. La decapitación de su cuerpo, si de hecho fue realizada por miembros de la propia pandilla, como cree la policía, representa el nivel de cinismo y manipulación al que el crimen organizado está dispuesto a llegar. Usar el cuerpo mutilado de uno de sus propios miembros como herramienta de propaganda, Yago Rodríguez Rosario eligió un camino. Él sabía las consecuencias, y cuando esas consecuencias llegaron, la verdad fue oscurecida por mentiras convenientes. Pero los informes no mienten, las evidencias no mienten. Y la realidad es que el crimen organizado en Río de Janeiro sigue siendo combatido por hombres y mujeres que arriesgan sus vidas diariamente para traer un mínimo de orden al caos.
Si quieres seguir acompañando análisis detallados sobre operaciones de seguridad pública y la realidad del combate al crimen organizado en Brasil, suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta el próximo video.